La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana de domingo 8 de noviembre. Hoy el Señor sea con cada uno de ustedes. La escuela dominical del día de hoy es por título La Carta a los Romanos. Muchos de nosotros ya conocemos, hemos leído esta parte de la escritura, ¿sí? Es un libro muy hermoso en el cual pues vemos, al igual que en los evangelios y en el libro de Hechos, la justificación por la fe, en el sentido de el proceso de los primeros cristianos, el proceso de la formación de la primera generación como tal de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a ver algunos aspectos. El día de hoy la cita bíblica está basada en el libro de Romanos capítulo 1 verso 17, que dice de la siguiente manera: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, y vemos cosas muy importantes, ¿no? Tan solo en este aspecto puede sonar algo confuso de, mas el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y mas el justo por la fe vivirá. Pareciera que está muy rebuscado, pero realmente lo que quiere aquí el escritor, que ahorita lo vamos a ver, todo apunta a que fue el apóstol Pablo. Vemos grandes referencias, ¿no? La carta de los Romanos es una respuesta completa, lógica e inspirada por Dios a la pregunta que durante siglos se ha hecho el ser humano: ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos podremos expresar ante la presencia de nuestro Señor y Salvador? Sabemos que de repente hay circunstancias que nos rebasan, pero yo creo que esta ha sido una de las preguntas más contundentes a las cuales nos hemos enfrentado. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo me podré justificar yo delante de mi Señor? En el Antiguo Testamento, los evangelios y este libro, como lo había mencionado hace unos instantes, se basan en la fe, en la cobertura de este hermoso atributo de Dios hacia nosotros y adoptado por nosotros como un atributo muy especial, como un atributo moral de parte de nuestro Dios, en el cual nosotros podemos identificarnos con la fe. El escritor a la carta de los libros de los Romanos se enfoca mucho en difundir que es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera hoja dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tan solo ahí nos damos cuenta que el libro está escrito por el apóstol Pablo. Y el libro de los Romanos está lleno de múltiples referencias, tanto históricas como vivencias espirituales, de que el apóstol Pablo tuvo que ver todo con esta carta. Ahora, el tema principal. Antes de ver el tema principal, tenemos que enfocarnos en algo, ¿no? La Biblia enseña que solamente a través del Evangelio podemos obtener la esperanza de la salvación de nuestra alma. Aquí hay que tener algo muy, muy en claro, hermanos. Enseña que a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de nuestro Señor, a través de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Romanos nos enseña algo muy claro y nos presenta esta parte del Evangelio como algo muy sencillo, pero a la vez complicado. ¿Por qué? Porque simplemente nos presenta al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como toda la Escritura, pero en el sentido de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y esto es lo que se quiere enfocar este libro hermoso. Si a través del Evangelio de Jesucristo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, no nos avergonzaremos y compartamos las buenas nuevas. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender, como se nos ha insistido, como se nos ha permitido también, como se nos ha enseñado, a compartir el Evangelio. No nos quedemos callados, luchemos vehementemente porque la palabra de Dios quede en los corazones de la iglesia, quede en los corazones de las almas que anhelantemente desean una respuesta a su situación, a su condición, a su ser. ¿Sí? Por tanto, mis amados hermanos, luchemos fuertemente por este hermoso hecho, el predicar la palabra de Dios. Ahora,
uno de los temas principales que nos vamos a encontrar en este hermoso libro es que la carta de los Romanos es el evangelio básico, el plan de salvación de Dios y la justicia para toda la humanidad, judíos, gentiles, por igual. Sí, y lo vemos en el mismo capítulo de Romanos, pero en un verso anterior. Y dice de la siguiente manera, se los voy a leer así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también el griego. Al referirse al griego se refiere a nosotros, sí, no solo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, desde esos tiempos hasta la generación actual, sino también para nosotros, para los griegos conocidos como los gentiles, porque no eran parte del pueblo de Dios, y para nosotros que tenemos el privilegio de ser adoptados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo como parte del pueblo espiritual de Israel. Sí, somos pueblo espiritual, somos un pueblo adoptado. Pero esto nos lleva a entender, amados hermanos, que tenemos una enorme responsabilidad. Pablo presenta la salvación de una manera como una obra continuada de Dios, cimentada en la historia de Israel y que ahora se revela por medio de las naciones que están dispuestas a seguir al único Dios de Israel por medio de la fe en Cristo. Vemos esta parte muy importante. Como decía hace unos instantes, nosotros somos hijos adoptivos. Nos hace pueblo espiritual de Dios, ¿sí? Pueblo de Dios, sí, pero a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir yo soy judío. Si como soy hijo de Dios, ya puedo decir que soy hebreo. No, absolutamente no. Somos pueblo adoptado. Ujú. Somos un Israel espiritual. Sí, pertenecemos a esa nueva generación llamada como Israel espiritual. ¿En el qué sentido? En que pues, no tenemos que aceptar las costumbres, la circuncisión, etcétera, etcétera, usos y costumbres que aún tiene el pueblo judío, pero que sí aceptamos al único Dios verdadero como nuestro único y suficiente Salvador. También hay quienes han sugerido como tema la justificación por la fe, pero hay quienes sugieren que la carta expone de una forma más amplia, adecuada, la justicia de Dios. Ajá, como lo leímos en Romanos 1:17. Incluye la justificación por la fe, pero también abarca ideas relacionadas como la culpa, la santificación, la seguridad, ajá, y un nuevo pueblo de Dios, judíos y gentiles. Un amalgamiento. Ajá. Sí toca estos temas, la verdad sí los toca. Por ejemplo, en el capítulo 2 vemos el juicio justo de Dios, donde también vemos lo que el Señor planea a la brevedad en cuanto a sus tiempos, en cuanto a sus formas. Vemos todo eso que el Señor está planeando para nosotros, ¿no? También podemos ver otro tema, el poder del Evangelio, la culpabilidad del hombre de quien no lo exime de sus responsabilidades, ajá, los judíos y la ley, por ejemplo, no hay justo ni a un uno, la justicia es por medio de la fe, y así vemos muchos temas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 4, el ejemplo de Abraham, la promesa realizada mediante la fe, volvemos a tocar la fe, Adán y Cristo, una comparación entre el primer hombre por quien entró el pecado y el primer hombre por quien entró la salvación eterna, ¿sí? Resultados de la justicia y muchos otros subtemas que podemos ver. Ahorita vamos a ver un poquito más profundo, pero sí nos menciona estos aspectos más que importantes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos hace ver que, por ejemplo, la justificación por la fe es un regalo maravilloso, ¿no? La seguridad y la santificación, nuestra seguridad como hijos de Dios, también es algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro, ¿sí? Y un nuevo pueblo de Dios, donde nos amalgamos, perdón, el trabalenguas, como pueblo de Dios. Ajá, aclaro, no podemos decir, somos el pueblo judío, somos un Israel espiritual, ¿sí? Un nuevo pueblo de Dios. Nos volvemos parte de la novia, la iglesia de Cristo, que con el futuro, con el tiempo, cuando el Señor nos llama a cuentas, todos ascenderemos para la honra y gloria de su nombre, y ahí veremos también a nuestro Dios, a nuestro amado Padre Celestial, cara a cara. Ahora, los propósitos de la carta.
factores muy indispensables. Los propósitos del apóstol Pablo para escribir esta carta fueron varios, que tenemos que tomar en cuenta. Ajá. Escribió con el fin de preparar el camino para su próxima visita a Roma y su proyectada misión en España. Tenemos que recordar, amados hermanos, en este sentido, que el apóstol Pablo predicó en 3 de 5 continentes, en Europa, en Asia y en África, teniendo en cuenta que esas naciones, por ejemplo, no tenían los nombres que actualmente conocemos, pero ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, uno del 10 al 15, que dice de la siguiente manera: rogando que de alguna manera tengáis por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confrontados por la fe y que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no ha sido, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no a griegos, a sabios y a no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, España era parte también de esa parte de Ciudad de Roma y muchas otras provincias como igual lo era Israel, pero tengamos en cuenta muy claro en esto. A veces nos cuesta un poquito de trabajo porque, bueno, decía España, pero tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo Roma dominaba casi un tercio de Europa, o más de un tercio del continente europeo. En Asia y en África también tenía presencia. Por eso, cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, era la ciudad de Jerusalén una provincia romana. Lo vemos también en el capítulo 15 del 22 al 29, y se los voy a leer también. Romanos 15, del 22 al 29, y dice de la siguiente manera. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo mencionaba estos factores, ¿no? Muy sumamente importantes. Él expresa que a veces, y esto es algo que también quisiera que tomáramos en cuenta, a veces nuestros planes se ven impedidos por la voluntad de Dios porque tienen un propósito. Tal vez no estamos preparados, tal vez no somos capaces, tal vez en el momento no tenemos los requerimientos espirituales que el Señor desea para que cumplamos con nuestra misión, para que cumplamos, con nuestra responsabilidad, pero el Señor va poniendo los medios para así acercarnos a un plan. Todos nosotros tenemos el deseo de ir a predicar a diferentes naciones, a diferentes lugares, o quedarnos en la iglesia, o quedarnos en nuestro lugar de origen y seguir trabajando. Pero algo que no sabemos, hermanos, es los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Puede ser que si usted se entrega al Señor hoy, en 1, 2, 3 o 5 años, el Señor lo manda a Timbuktu, a Rusia, a Siria, a Marruecos, ¿sí? O a Tijuana. No sabemos, hermanos. Pero los planes que el Señor tenga, debemos valorarlos, respetarlos y poder llevarlos también a cabo.
Ujú. Siguiente punto. Escribió para presentar las buenas nuevas básicas a una iglesia que hasta ese momento no había recibido la enseñanza de un apóstol. Era una iglesia, no sin pastor, pero no había recibido la enseñanza adecuada. Por eso el apóstol Pablo estaba tan emocionado, como le vemos expresado en esta carta a los romanos, vemos tan ansiado su deseo de visitar a España. Buscó explicar la relación entre judíos y gentiles en el plan total de la redención. ¿Sí? Saber que cuando nosotros explicamos lo que es el Evangelio de la Salvación, pues tenemos que nivelarnos, ¿no? A apaciguarlo y a expresarlo a nivel entendible, ¿sí? Y generar una relación, una correlación entre el pueblo cristiano y el pueblo gentil. El pueblo judío, perdón, y el pueblo cristiano, ¿sí? El pueblo gentil. Entre los creyentes y los no creyentes, haciendo acepto el Evangelio a aquellos que nunca lo habían escuchado, haciendo un evangelio que no es imposible de aceptar, que no es imposible de valorar, que no es imposible de sentir. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos el nivel del evangelio, lo ponemos fuera del alcance de aquellos que tienen tal necesidad, lo ponemos fuera del alcance de aquellos que anhelan tener esa relación con Cristo o que no saben quién es nuestro Señor Jesucristo, que lo han oído, dice la palabra de Dios, de oídas te había oído, no, de oídas te había escuchado. Pero usted recuerde, cuando el Evangelio fue presentado a usted y cuando usted lo recibió porque supo que era usted candidato para ser acepto por el Evangelio y por la salvación, el Señor mismo nos ha dado gran cantidad de regalos, como es la salvación, como son sus bendiciones, como es su provisión, y nos damos cuenta, hermanos, de que esto también lo hizo el apóstol Pablo. Trató de acercar el Evangelio como es correcto a las personas que tal vez conocían en teoría, pero no había quien se los explicara con hechos reales. Ujú. Eh, Buscó entre gentiles y cristianos y debía a la observación de las leyes dietéticas y a los días sagrados, ¿no? Y lo vemos también en el verso 14, 1 al 6, y se los voy a leer, volviendo a enfocarnos, ¿no? Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ujú. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Puede sonar un poquito rebuscado esto, hermanos, pero nos trata de enseñar algo muy real que a veces nosotros de repente pasamos por alto. Generamos una opinión, tal vez decimos, es una observación crítica, pero si le quitamos el punto de la observación, generamos una crítica. Y el apóstol Pablo nos enseña en este fragmento de la Escritura a no ser críticos. El Señor sabe la condición de cada uno de nosotros, pero que en todo esto debemos aprender a dar gracias a Dios, enseñar al que no sabe, no contender contra Él, sino al contrario, ser astutos, ser sabios en Dios para poder encaminarlo al Evangelio, para poder llevarlo a esa situación en decir, podemos seguir adelante, te puedo presentar el plan de salvación, porque el plan de salvación no es otra cosa que presentar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Si quitamos todas las palabras rebuscadas, si quitamos todo lo que nos lleva y nos permite el Señor conocer, sí, como frases tan garigoleadas como las que vemos aquí ahorita en Romanos, que pudieran parecer contenciosas o tendenciosas
o inexplicables, ¿no? Hasta cierto punto, pero realmente el apóstol Pablo lo hizo como referencia. Si el Señor Jesucristo nos enseñó a través de parábolas, el apóstol Pablo buscó los medios más coloquiales también para poder enseñar, para que no fuera complicado para el demás pueblo del Señor. Sí, por tanto, hermanos, tengamos esto en cuenta y aprendamos que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y entendamos también que el Señor nos procura a cada uno de nosotros. Algunos en abundancia, a otros nos da un poquito menos, pero todos debemos aprender a dar gracias a nuestro Señor y Salvador. Ajá. Características de la carta. Es la carta más teológica de Pablo. Su lectura es más un estudio teológico elaborado que una carta. Una enseñanza en toda la extensión de la palabra, como todas, pero esta tenía más aspectos de su parte teológica, de su parte de maestro. Ajá. Énfasis en la doctrina cristiana. Los temas teológicos que aborda son numerosos e impresionantes. Pecado, muerte, salvación, gracia, fe, justicia, santificación, redención, resurrección y glorificación. Sí, vemos todo eso y vemos muchas cosas más. Sí, por ejemplo, el Evangelio de los Gentiles, a partir del verso 15 del capítulo 17, es profundo. ¿Por qué? Porque nos da una enseñanza práctica, teológica, pero práctica, de cómo compartir el Evangelio. Ajá. No lo vamos a leer ahorita porque nos saldremos un poquito del tema. Uso generalizado de las citas del Antiguo Testamento. Aunque el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento con regularidad en sus cartas, son esas mismas citas las que van guiando el argumento de la epístola de los Romanos. Lo podemos ver relacionado desde el capítulo 9 hasta el 11. Ajá, como ahorita se los había mencionado, algunos capítulos, algunos subtemas. Pero el apóstol Pablo hace una defensa y una enseñanza práctica donde usa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, como en todas nuestras predicaciones. ¿Por qué? Porque nos vemos en esa referencia de que la palabra de Dios es unificada. No es el Antiguo Testamento para la generación de Israel y el Nuevo Testamento para los gentiles. No, la palabra de Dios es unificada y tanto nos enseña el Antiguo Testamento como nos enseña el Nuevo. Todo es palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma. Profunda preocupación por Israel, siempre preocupado. Pablo escribe sobre la situación presente de Israel, su relación con los gentiles y su salvación final. Como todo está conectado con el pueblo de Israel. Esta enseñanza no deja de estarlo. Ajá. No, te vuelvo a decir, no somos judíos como tal, de sangre, ya me aceptó y ya me puedo creer judío. No. Pero sí el pueblo judío tenemos que entender, recordar y siempre tener presente que tiene un papel importante en toda nuestra historia, desde la fundación del mundo hasta el juicio de las naciones. Entonces, el pueblo de Israel es fundamental. Por eso todo se enfoca en pro del pueblo de Israel. Como nos ha enseñado el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, nuestros maestros, nuestros pastores que nos antecedieron, casi todo de nuestra fe, a excepción del aspecto personal, el aspecto profético histórico, tiene que ver con el pueblo de Israel. Por tanto, hermanos, siempre debemos tenerlo bien presente. Ajá. Cuando vemos también el bosquejo del libro, pues bueno, vemos la introducción del capítulo 1 al capítulo 1.15, el tema de la justicia de todas las personas, la justicia imputada de Dios, la justificación, se imparte la justicia de Dios, igual justificación, la justicia reivindicada de Dios, la justicia de su trato con Israel también, justicia empleada, conclusión y condenación, saludos y la doxología. Vemos, los paso rápido, hermanos, porque realmente profundizar en cada uno de ellos nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Y sería hermoso, de verdad sería muy hermoso. Pero yo le invito a usted allá en casita a que con una libretita estudie esta semana el libro de Romanos. Si tiene alguna duda, háganosla saber al cuerpo pastoral para nosotros poderle ayudar. Pero sería bueno que trabajáramos en el libro de Romanos
para ver cómo el apóstol nos enseña a enseñar, nos enseña a procurar y nos enseña a ministrar. Sí, amados hermanos, eso sería genial. Ahora, hay algunos errores, solo voy a mencionar uno por el tiempo. Pensar que se puede ser salvo por medio de las obras. El apóstol Pablo es muy explícito en esto. Él lo vuelvo a leer, ¿no? Porque por el Evangelio la justificación de Dios se revela por fe, para, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, vuelvo al punto del pasaje bíblico inicial de este tema. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, muchas culturas, inclusive en algunos momentos llegamos a pensar nosotros inconscientemente que pues voy a hacer muchas cosas en el templo, ¿no? Pero se me olvida mi fe personal, se me olvida mi redención personal, paso por alto las ordenanzas de Dios para mi persona, así, en relación con mi correlación con la iglesia y con mi relación con Dios. Y creo que con obras voy a poder seguir chameando, no voy a poder seguir adelante, voy a alcanzar algún tipo de redención. Y no, las obras son un aspecto natural de la persona que ha sido salva, que ha sido restaurada y que ha sido transformada. ¿Por qué? Porque por gratitud servimos, pero primero recibimos el regalo de Dios y después, por consiguiente, nosotros entregamos nuestra obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque somos un pueblo agradecido. Sí, y empezamos a trabajar para el Señor. Pero nadie puede decir que por obras ha alcanzado la gloria del Señor, porque es imposible. Nuestro mismo Señor lo dice. Sí, mas el justo, por la fe, vivirá. Y podríamos también entrar en un enfoque de muchos textos maravillosos en donde el Señor nos dice precisamente esto. Ajá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Proclama con tu boca que has pecado y el Señor te salvará, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos, parafraseando un poco la escritura. Pero sí es algo muy real. Más el justo, por la fe, vivirá. Y podríamos ver otros similitud de textos, ¿no? Inclusive lo vemos en los evangelios, cuando el Señor nos da esa enseñanza que decimos en el juicio de las naciones: Señor, pues en tu nombre eché fuera demonios, hicimos muchos milagros, predicamos la palabra, evangelizamos, ¿no? Fuimos a evangelizar a Tecámac, a Juárez, a Sonora, al sur del país. Prediqué tu palabra en diferentes naciones, pero, oh sorpresa, si nuestra fe no estuvo bien redimida por nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida no estuvo redimida por nuestro Señor Jesucristo, escucharemos unas lamentables palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no es tanto, y vuelvo al punto, no es por las obras, es por nuestra relación con Dios, nuestra fe a Dios. Eso es lo que salva. El hacer todo lo demás, como dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Salmos 37, ¿sí? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro trabajo es un testimonio vivo de que somos salvos, no viceversa. No es para demostrarle al mundo que, ya fui salvo y que quiero ser salvo y por eso trabajo. No. Nuestro trabajo es el testimonio vivo de que ya fuimos salvos, ya fuimos restaurados, ya fuimos transformados. Y como no tengo otra manera de agradecerle a mi Señor, porque no tengo cómo pagarle la salvación de mi alma, le serviré eternamente. Como dijo el malhechor, a la derecha de nuestro Señor: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Reconoció su condición, podríamos decir: qué bonito, no tuvo el privilegio, pero no es tanto eso, no es que haya tenido el privilegio así wow, sí, ya, y se arrepintió antes de morir. Eso también nos genera una idea errónea, porque muchos decimos: me arrepiento cuando me muera, pero lamentablemente, si no vivimos conforme al Señor, podríamos arrepentirnos, o el Señor nos podría llamar y no nos podría dar tiempo de arrepentirnos. Hoy es el momento, hoy es la hora de vivir por la fe transformada de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que es por medio de la fe como hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y la nueva vida
que ahora disfrutamos. Es por la fe. Se nos dijo cree y creímos. Y le hemos creído hasta el día de hoy y no hemos sido defraudados. Es Dios quien por su gracia llama al hombre y le muestra el camino de la salvación. Por la gracia. Nos corresponde a nosotros someter nuestra voluntad al plan divino para disfrutar las bendiciones que Él quiere otorgarnos a través del conocimiento del Evangelio. Uno de esos conocimientos, uno de esos privilegios, esas bendiciones, es la seguridad de la salvación. No hay más allá. ¿Sí? Todo lo demás vendrá por añadidura. La fe que Dios exige en cuanto a la justificación no se puede concebir sin aceptar abierta y totalmente todas las enseñanzas morales del Evangelio de la salvación que hemos obtenido por la fe. Debemos motivarnos al amor y a las buenas obras. Recordemos que también esta parte es muy importante, hermanos. Si mi fe sin obras no vale, y mis obras sin fe no valen. Como les decía hace unos instantes, están conectadas. No puede existir, no puede haber una sin la otra. Las dos coexisten de manera congruente en la vida de un verdadero creyente. Por tanto, busquemos a servir al Señor con todo nuestro corazón, aceptémosle de todo corazón, enseñemos a otros a aceptar a nuestro Señor de todo corazón, pero recordemos que nuestros hechos hablan más que las palabras, ¿sí? Y aprendamos que lo que yo soy, lo que mi Dios me permite ser, es el reflejo de lo que he aprendido y de lo que he creído. Por tanto, hermanos, busquemos esa correlación con nuestro Dios y Salvador y esforcémonos mutuamente por llegar a la salvación, pero por predicarles a otros el mismo hermoso regalo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por la que Él vino a la tierra. Por tanto, hermanos, gocémonos y disfrutemos este hermoso regalo. Oremos pues. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, Señor, te doy las gracias infinitas por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tal vez en un estudio muy corto, muy efímero, Señor, se necesitaría mucho tiempo para poder entender todo lo que significa la carta de los Romanos. Pero, Señor, danos la oportunidad de estudiarla contigo, al abrigo de tu Espíritu Santo y en una enseñanza profunda. No dejando, Señor, de hacerlo, no dejando de buscar entender esa hermosa relación que Dios nos concede. Que tú nos concedes, Señor, por medio de tu gracia, por medio de tu salvación, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de ese hermoso regalo que fue nuestra redención. Tómanos en tus manos preciosas, permítenos seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, no dejarnos de congregar, sino al contrario, seguir intercediendo, seguir buscando, seguir aprendiendo, pero sobre todo, de manera personal, sumergirnos en ese hermoso mar que es la palabra tuya, en ese hermoso mar que es el Evangelio de Jesucristo, el cual tú enviaste a tu Hijo a darnos, tú enviaste a tu Hijo a mostrarnos, y tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos vivirlo, gozarlo, disfrutarlo, predicarlo, pero por sobre todas las cosas, Señor, tener esa esperanza viva de que algún día nos encontraremos contigo cara a cara. Muchas gracias, Padre eterno, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro divino Salvador, a quien siempre daremos toda nuestra honra y adoración. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos, que tengan un muy bonito domingo.